discurso muy sentido en la Plaza Grande. De hecho, la mayor parte del discurso fue improvisado, porque son cosas que no le decimos ahora que somos presidente, año electoral, como muchos demagogos. Son cosas que sentimos, son cosas que son parte de nuestra formación, de nuestros principios. Yo tengo una formación humanista, de izquierda, basada en la doctrina social de la Iglesia, en la teología de la liberación, y en el centro de toda esta doctrina está el trabajo humano, la encíclica Labora Exercens de Juan Pablo II, ¿no? El trabajo humano no es un factor más de producción, es el fin mismo de la producción. La clase trabajadora, que cuidado, cuando hablamos, y eso se lo dije ese 1 de mayo, cuando hablamos de la calidad de empleo que ha mejorado, los salarios reales han mejorado, la afiliación al IES, se acabó la tercerización, el contrato por horas, la distribución del 100% de las utilidades hasta que todos hayan alcanzado el salario digno. Cuando hablamos de todo eso, estamos hablando de una partecita de la clase trabajadora, le diría de la parte privilegiada de la clase trabajadora, porque la clase trabajadora son los trabajadores con un trabajo estable, al cual se refieren todos estos beneficios, pero también está el vendedor informal, pues. Y el vendedor informal, la vendedora de chicles acá afuera, ¿qué afiliación al Seguro Social tiene? ¿Qué salario mínimo tiene? Y eso es clase trabajadora. Y eso es lo que se conoce como fuerza laboral. Esa vendedora informal seguramente es una subempleada, es decir, gana menos que el salario básico, una de las definiciones de subempleo, hay otras. O quisiera trabajar tiempo completo, quisiera ganar más, entonces todo eso implica subempleo. Pero eso dentro de la fuerza laboral nada más. Pero la clase trabajadora va más allá de la fuerza laboral, que es una categoría mercantilista, capitalista. Ni entienden lo que le estoy diciendo a los garroteros del MPD, o ciertos demagogos de Pachacuti, o ciertos dinosaurios, supuestos dirigentes laborales que dan vergüenza ajena, ¿no? ¿Cuántos años ahí? ¿Y qué hicieron por la clase trabajadora? Como este Mesías Tatamue. Que créanme que esos dinosaurios de la dirigencia sindical que deberían pedir disculpas e irse a su casa, pero siguen ahí tirando piedra, lanzando insultos, etcétera. Bueno, la fuerza laboral, escúchenme bien, ya lo hemos dicho, pero esta cosa tenemos que integrar. Los estudiantes de economía, escúchenme con mucha atención, pero las amas de casa, a todos nos interesa. La fuerza laboral, que es sobre la que se mide el desempleo, es una definición capitalista y mercantilista. ¿Por qué? ¿Cómo se define fuerza laboral? La población en capacidad y voluntad de trabajar. Capacidad de trabajar. Un niño de 3 años puede decir, yo quiero trabajar, pero no tiene la capacidad de trabajar, tiene la voluntad pero no la capacidad. No es fuerza laboral. La persona de 80, 85 años, en muy malas condiciones físicas, puede decir, yo quiero trabajar, tiene la voluntad de trabajar pero no la capacidad de trabajar, no es fuerza laboral. Por otro lado, puede haber un tipo de 22 años, con todas sus capacidades para trabajar, pero se dedica a estudiar. Entonces no hay la voluntad de trabajar, está estudiando. ¿Sí me explico? Entonces, esa persona, ese estudiante se considera población económicamente inactiva. Hasta eso podría ser aceptable. Pero ¿saben cuál es el problema? Que, por ejemplo, las amas de casa también se considera población económicamente inactiva, es decir, no es parte de la fuerza laboral. No es parte de la clase trabajadora desde el punto de vista capitalista, mercantilista. Para nosotros sí es parte de la clase trabajadora. Porque qué mayor trabajo que el de quehaceres domésticos, compañeros. Atender la casa, los chicos, etcétera. ¿Por qué entonces no se la considera fuerza laboral desde los conceptos capitalistas, mercantilistas? Porque no tiene voluntad de trabajar, pero en un mercado. Está trabajando, pero en el mercado. Es decir, no produce bienes para el intercambio. No produce locro de papas que que cocina de vez en cuando, cocina todos los días, pero de vez en cuando un locro de papas. No lo produce para vender, sino para el autoconsumo. Entonces ya, de acuerdo a las categorías capitalistas y de mercado, no es fuerza laboral porque no está interviniendo en un intercambio mercantilista. ¿Sí me explico? Entonces, incluso el concepto de fuerza laboral es un concepto muy restringido. Ya dentro de esa fuerza laboral, los que tienen un trabajo pleno, de los que estamos hablando, salario mínimo, reparto de utilidades, es apenas el 50%, una parte privilegiada. Pero de la fuerza laboral, de toda la clase trabajadora será un 25 o 30%, porque nosotros consideramos dentro de esa clase trabajadora también las amas de casa que realizan tremendo trabajo a diario en el hogar, y esas amas de casa que me están escuchando por radio, un abrazo solidario. Y tenemos que pensar en todas ellas en el día de trabajo. En todas estas personas que trabajan, pero no entran en la categoría mercantil de fuerza laboral.
porque trabajan para el autoconsumo, para atender a sus hijos en el hogar, y no trabajan para intercambiar. Esto es lo que se llama la paradoja del ama de casa en economía. Si esa madre de familia mañana le dice a su esposo, bueno, ya no te atiendo más, ¿quieres loco el papa? Te lo vendo y facturo. Ya ahí es parte de la fuerza laboral y está trabajando de acuerdo a las categorías capitalistas, mercantilistas, porque está produciendo un bien para intercambio. El mismo bien que producía antes, pero no era para intercambio, era para el autoconsumo. No tenía precio explícito de mercado, no se contabilizaba en la producción nacional. ¿Se imaginan? La producción para el autoconsumo no se cuantifica en la producción nacional. Solo por eso, el mismo bien, no es comentado producción, pero ya como lo vende a su esposo y le factura, ya es esa ama de casa que produce el mismo locro, pero para el intercambio es fuerza laboral y es persona empleada. Si produce el mismo locro para el autoconsumo, no para el intercambio, no tiene un precio explícito del mercado, no se lo considera producción nacional, y esa ama de casa es inactiva, población económicamente inactiva. ¿Se imaginan qué insulto? Inactiva, una ama de casa. Son todas las cosas que tenemos que cambiar, y quiero decir en modestia aparte que Ecuador está a la vanguardia de América Latina y probablemente a nivel mundial en cuestionar todos estos conceptos capitalistas con los cuales se han generado grandes injusticias, y estamos actuando en función de estos cuestionamientos. Por ejemplo, la seguridad social no solo debe ser para los trabajadores, no solo debe ser para la fuerza laboral, debe ser también para las amas de casa, pues. Un ama de casa que 30 años apoyó a su esposo y por eso su esposo pudo trabajar, su esposo se jubila, tiene una jubilación y el ama de casa nada. Entonces estamos preparando una nueva ley de seguridad social de acuerdo a la Constitución para que el cónyuge que trabaja con un aporte del Estado, subsidiado por el Estado, pero con un aporte también de ese cónyuge, tenga que afiliar al cónyuge, que no tiene por qué ser la esposa. Ojalá algún día el esposo sea también el que se quede haciendo los quehaceres domésticos y la mujer pueda salir a trabajar, ¿no? Tenga la obligación de afiliar al cónyuge que se quede en la casa, gracias al cual el otro cónyuge puede trabajar. Todo eso se habló el 1 de mayo, y todo eso debemos tener claro en nuestra conciencia, todo el pueblo ecuatoriano. Cuando hablamos de los trabajadores, salario mínimo, utilidades, afiliación al 10, estamos hablando de una partecita de la verdadera clase trabajadora, que no son solo los que tienen el privilegio de tener una ocupación plena, sino los subocupados, los desocupados y aquellos que terriblemente, insultantemente, se los llaman las categorías actuales económicas que vienen de una economía capitalista y mercantilista, se los llama inactivos, como por ejemplo las amas de casa, que se sacan el aire trabajando día a día, pero de acuerdo a las categorías actuales son personas inactivas. Imagínense, yo no he conocido persona más activa que mi mamá, y resulta que es inactiva de acuerdo a las categorías capitalistas. Por favor. Entonces estamos corrigiendo todo eso. Bueno, estos fueron los mensajes del 1 de mayo. Claramente la historia lo recogerá. Este fue el gobierno que acabó con la explotación laboral, prohibido olvidar la legalización y generalización de la tercerización laboral, empresas sin trabajadores porque los contrataban otros. Ahora quieren confundir externalización de servicios con tercerización. No, señores, qué barbaridad. Tercerización es que yo me dedico a producir zapatos, tengo ahí los obreros haciendo zapatos, pero los obreros no dependen de mí sino de una tercera empresa, y así les quito estabilidad, utilidades, derechos, etcétera. Externalización es que contrate una empresa dedicada a ese servicio, el servicio de comida. Pero esa empresa es responsable de sus trabajadores, tiene que repartir utilidades, tiene que dar estabilidad, etcétera. Son dos conceptos totalmente distintos, pero así es la mala fe para confundir a la gente. Bueno, la historia sabrá con mayor serenidad recoger y poner en su lugar adecuado a quienes fuimos los que en verdad defendimos a la clase trabajadora y a este gobierno que eliminó la explotación laboral disfrazada en eufemismos como flexibilización laboral, que incluso se legalizó y generalizó con la tercerización, con el contrato por horas. Te contrataba por horas, sin estabilidad, sin nada. Si yo te quito un derecho, te tengo que compensar de alguna forma. Entonces normalmente esta clase de contratos tienen que pagar más, porque no tienen estabilidad. Pagaba menos el contrato por hora. Era explotación laboral pura y simple. Prohibido olvidar, todo esto se aprobó y generalizó en los gobiernos de Noboa, Gutiérrez. Bueno, hemos eliminado todo aquello. Aquí se va a respetar a nuestra clase trabajadora. Que viva el trabajo humano, compañeros. La dignidad de ese trabajo humano. 5 de la tarde reunión para sobrepago de bono de la vivienda. Aquí
se cometieron muchos errores, se hizo errores entre comillas, porque las cosas resultaron bien al final, ustedes saben que hicimos un programa de emergencia en el 2009 para inyectar recursos a la economía, ya que había una crisis muy grave a nivel mundial que estaba golpeando al Ecuador. Bueno, por eso se propusieron bonos para viviendas hasta de $60.000. Resulta que en el 2012 recién se están construyendo las viviendas, cuando el programa de emergencia era para el 2009. Entonces ya hay 45 millones en bonos comprometidos, se pagarán 1.500, desde el punto de vista de los constructores, se le anticiparon bonos para apalancar financiamiento, entonces esos bonos ya otorgados se pagarán y se transferirán a las personas que compren las villas de esos promotores o las casas. Y hay 1.500 y pico personas que pidieron directamente el bono para casas hasta de $60.000, también serán atendidas. Le pedimos disculpas por este desfase, pero teníamos que evaluar este proyecto. O sea, si yo fuera un irresponsable, lo más fácil para mí es dar plata por aquí y por acá. Pero créanme, mi plata nunca la cuido, mi esposa me vive retando, nunca sé el saldo bancario, soy despilfarrador, nunca tengo cuidado. Pero la plata del pueblo ecuatoriano, hasta el último centavo lo cuidamos con el mayor esmero del mundo, compañero. Bueno, eso ya está arreglado, eso va a salir adelante. En verdad el programa ha sido muy exitoso, había un boom de casas de hasta $60.000. Estamos estudiando seriamente para que continúe ese boom, pero el bono es un subsidio. Pese a que el bono ha sido solo 5% del total de financiamiento de esos proyectos hasta $60.000, es un subsidio. Y un subsidio que le estamos dando no necesariamente a los pobres. Dinamiza la economía, genera empleo, da casas a la clase media. Pero son subsidios que no van a los más pobres. Entonces vamos a tratar de enfocar el subsidio de nuevo hacia los más pobres, el subsidio del bono, pero eso sí, revisar la definición de vivienda de interés social, que era hasta $20.000. Entonces le vamos a subir un poco ese valor por la inflación, etcétera, y seguirá yendo a ese sector el bono de $5.000 para vivienda, que tal vez probablemente también lo revisemos y lo subamos un poquito, porque no se ha revisado en 5 años ese bono. Bien. Miren, no me aplaudan porque no es plata mía. Lo más fácil, si yo fuera un demagogo, diría, verán el concurso de ofertas en este año electoral. Y el bono a $10.000, el bono a $15.000. Facilito ser generoso con plata ajena. Tengan la seguridad que somos gente muy seria, muy responsable, muy técnica. Sabemos lo que hacemos, evaluamos lo que hacemos. Para mí lo más fácil sería, mañana el bono será $6.000. No, vamos a estudiarlo y si es procedente incrementarlo, si es deseable incrementarlo, si es posible incrementarlo, lo incrementaremos de acuerdo pues a estudios técnicos y muy responsablemente.